Entonces, ¿sí? Tiene que cambiar de combustible la bacteria. No tiene más glucosa, no le queda otra opción que activar el operon LAC. ¿Por qué? Porque el problema es que el operon LAC está reprimido. ¿Sí? Y está reprimido correctamente. ¿Por qué? Porque si está reprimido, ¿para qué era? ¿Para qué estaba reprimido? Para ahorrar energía. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Era para ahorrar energía que estaba reprimido. ¿Sí? ¿Qué energía ahorrábamos? La energía de la transcripción, ahorrábamos el gasto de qué, perdón, el gasto de la transcripción, transcribir el operón LAC costaba ATP, costaba nucleótidos, y el gasto de la traducción, si no lo necesitábamos. ¿Por qué? Porque teníamos glucosa. Pero el problema es que nos quedamos sin glucosa. ¿Estamos? Nos quedamos sin glucosa. ¿Sí? ¿Queda claro? Ese es el problema. Entonces, ¿cuál es la solución? Al quedarnos sin glucosa, la alternativa es la muerte. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Sí? Activar o desreprimir, ¿sí? Desreprimir, ¿sí? Activar el operon LAC. Si activamos el operon LAC, entonces, activar el operon LAC, entonces, ¿qué vamos a tener? Si activamos el operon LAC, vamos a tener que el ARN mensajero que codifica la beta-galactosidasa y la permeasa. ¿Queda claro? ¿Sí? Y entonces después de eso, ¿qué vamos a poder hacer? Vamos a poder hacer la síntesis de proteínas. ¿Y el resultado cuál va a ser? Voy a tener la permeasa, ¿sí? De lactosa, y voy a tener la beta-galactosidasa, que me van a permitir usar la lactosa como fuente de energía. ¿Estamos? Bueno, entonces veamos cómo pasa eso y cuál es el resultado. Acuérdense cómo era al principio, ¿no? Acá, ¿sí? Al principio la bacteria esta que dibujé, ¿qué era lo que estaba pasando en este caso? Acá, ¿sí? Teníamos mucha glucosa y teníamos poca lactosa. Entonces era lógico que se usara la glucosa como fuente de energía. Muy bien, veamos qué es lo que pasa ahora. Esto va en dos pasos, ¿queda claro? ¿Sí? Entonces, veamos los pasos. Primero les muestro lo que pasa a nivel del operón y lo que pasa a nivel de la bacteria. Al nivel del operón, ¿sí? O al nivel de la bacteria, les dibujo acá, ¿ven? Chiquito. Recuerden que tiene la pared celular y todo eso. Simplifico el dibujo así hacemos más rápido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre acá? Acá ahora vamos a tener nada de glucosa y tenemos mucha lactosa. ¿Está claro? Entonces hay muy poquita glucosa y está lleno de lactosa. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que estamos muy limitados. ¿Por qué? Porque no tenemos casi, o sea, hay muy poca beta-galactosidasa y hay muy poca permeasa. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, algo de lactosa puede entrar, ¿sí? Pero nosotros necesitamos que entre mucho. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que va a pasar, ¿sí? Recuerden que estaba el promotor y el operador, y esto estaba bloqueado ¿por quién? Estaba bloqueado por el represor, el guapo del barrio que no dejaba entrar, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿A quién? ¿Quién estaba bloqueada? Estaba bloqueada la pobre ADN Pol, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? La pobre ADN polimerasa que no podía entrar. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Los genes, ¿sí? Los genes.
Z, Y y A no pueden ser transcriptos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar al represor. ¿Quién saca al represor? Bueno, ¿se acuerdan que algo de lactosa podía entrar? Bueno, esas moléculas de lactosa que pueden entrar, ¿sí? Algunas pueden entrar, lo que van a hacer es unirse al represor. Entonces la lactosa, ¿sí?, que entra se une al represor. Esta lactosa que entra es lo que llamamos el inductor. ¿Queda claro? Obviamente, si hay mucha lactosa, va a entrar, aunque haya pocas permeasas, va a entrar más. ¿Queda claro? ¿Sí? Depende de la cantidad de lactosa que haya. Si hay más lactosa, si hay muchísima lactosa, aunque haya pocas permeasas, la lactosa va a entrar. ¿Queda claro? Y va a actuar como inductor. ¿Cuál es el resultado de eso? El resultado de eso es que el represor, promotor, opresor, ¿qué le pasa al represor? El represor, ¿se acuerdan los del Pac-Man, ¿sí? Que los fantasmitas se dormían. Bueno, se transforma, ¿no? Se transforma, ¿sí?, cuando tiene unida la lactosa. ¿Y en qué se transforma? ¿Sí? El represor, entonces, ¿acá qué tenemos? Tenemos al represor más la lactosa. Entonces lo que se forma es un represor inactivo. ¿Queda claro? La lactosa, entonces, recuerden que es el inductor. Ojo que eso lo preguntan todo el tiempo. La lactosa, entonces, actúa como el inductor. Se une al represor y ahora todo es un represor inactivo. ¿Qué hace este represor inactivo? Se va. ¿Queda claro? Queda inactivo. Entonces, durante un tiempo, este represor no va a estar bloqueando. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, todo esto es el represor, pero inactivo. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Sí? Z, Y, A. Entonces, ¿cuál es el resultado? Entonces, el resultado es que ahora, por primera vez, la región del promotor y del operador van a quedar libres del represor. Bueno, ¿eso quiere decir que la transcripción va a comenzar? No. Imagínense, es como el mecanismo de un auto. ¿Vieron? Los autos, al menos actuales. ¿Sí? O, en general, en todos los sistemas biológicos, siempre hay un sistema de, ¿cómo se puede llamar? De doble rienda, se le dice, ¿sí? Bueno, yo lo llamo, se llama así. No sé si está bien utilizar, pero es para que se acuerden. Siempre van a tener dos mecanismos de control, ¿sí? Acá hay un mecanismo de control negativo, que es el represor. ¿Está bien? Él está impidiendo ¿qué cosa? El represor, ¿sí?, inhibe la transcripción. No hay transcripción. Es un mecanismo de control negativo. ¿Por qué digo que es un mecanismo de doble rienda? Porque ahora no está el represor, pero no hay transcripción tampoco. ¿Sí? ¿Queda claro? O sea, la ADN-POL ahora puede unirse y habría transcripción. Es decir, no hay transcripción, ¿sí? O hay transcripción, se puede decir, si quieren lo podemos cambiar, pero muy poquita. ¿Quiere decir? ¿Sí? Hay transcripción, pero muy poca. ¿Queda claro? ¿Sí? Es muy poquita la transcripción que hay, es muy débil. ¿Por qué? Porque necesitamos que un mecanismo positivo, alguien que estimule la transcripción. ¿Vieron? Es como el auto. Nosotros tenemos el freno que frena, ¿sí? Pero si levantamos la pata del freno, salvo que sea automático, ¿sí? Si es automático igual va a arrancar, pero vamos muy despacito, ¿sí? Si lo tenemos en... Pero imaginemos un auto manual, ¿sí? Lo tengo en neutro, ¿sí?
levanto el pie del freno. ¿Arranca? ¿Saben manejar? ¿Sí? Si saben manejar es más fácil. Pero imagínenselo así. Si yo levanto el pie del freno, no va a arrancar. ¿Qué necesito? Apretar el acelerador y poner primera. ¿Queda claro? Es un mecanismo de doble control que tenemos ahí, si lo piensan. Entonces, ¿hay muy poca transcripción o no hay transcripción? ¿Por qué? Porque el ADN polimerasa todavía no se une como debiera. Piénsenlo como que todavía tiene miedo de que, esté él, o de que vuelva quién, de que vuelva el represor. Entonces el ADN polimerasa se puede unir, pero se une muy poco. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, necesitamos un superhéroe, ¿sí? Alguien que active, que sea un mecanismo positivo, ¿sí? Para desreprimir. ¿Queda claro? Bueno, y ahí es donde viene, ¿sí? La proteína CAP. Volvamos acá. Esta bacteria, ¿sí? Recuerden, ¿qué pasa con la glucosa? Tiene muy, muy poca glucosa. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Tiene poca energía, se muere de hambre. Entonces, cuando las bacterias o las células pasan estas situaciones de estrés, tienen señales, ¿queda claro? Las situaciones de estrés son desafíos. Bueno, entonces generan señales. Una de las cosas que hacen, ¿sí? Es mandar una señal. Esa señal tiene que ver con el aumento de la AMP cíclico, que es algo que vamos a ver después, ¿sí? Probablemente en las próxima clase o en la otra más, ¿sí? Es el aumento del AMP cíclico. El AMP cíclico es un segundo mensajero. Para aquellos que quieran ir adelantando, yo les recomiendo, sobre todo por si no llegamos con el tiempo, que la clase de señalización está en una clase vieja en el canal, ¿queda claro? ¿Sí? Señalización está en una clase donde se explica todo esto. ¿Estamos? No es muy buena la clase, pero bueno, ¿sí? Está ahí. Explicado todo esto, ¿de acuerdo? Lo de la señalización. Entonces, cuando hay una situación de estrés y la célula se muere de hambre, aumenta la síntesis del AMP cíclico. Entonces, ¿cómo aumenta el AMP cíclico? Hay una enzima que se llama... ¿Quién produce el AMP cíclico? Lo produce una enzima que se llama adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa, ¿sí? Entonces es una enzima que con ATP, necesita ATP como sustrato. Entonces la adenilato ciclasa, ¿sí? Va a producir el AMP cíclico, que es el producto, que es un segundo mensajero. Es una molécula que envía una señal. ¿Ven? Entonces acá está la enzima, ¿ven? Esta es la adenilato ciclasa, así se resume, ¿sí? Adenilato ciclasa. Entonces la adenilato ciclasa agarra ATP y va a producir AMP cíclico. ¿Está claro? Entonces cuando la célula tiene hambre, dentro de la bacteria aumenta la concentración de AMP cíclico. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces es una forma de señalizar que se está muriendo de hambre, que tiene poca energía. ¿Queda claro? Muy bien, ¿qué es lo que hace este AMP cíclico? Cuando aumentan las moléculas de AMP cíclico, este AMP cíclico es, como les digo, una molécula que envía una señal. ¿Y qué hace el AMP cíclico? El AMP cíclico activa a una proteína que se llama CAP. Bueno, esta proteína, el CAP, ¿sí? Que significa proteína activada por catabolito, ¿sí? Esta proteína CAP es Superman, pero ¿está qué? Está dormido. Ahora vamos a hacerlo dormido mejor. Es nuestro superhéroe, el que necesitábamos. Pero, ven, o Popeye, ¿no? Piénsenlo como quieran. Bueno, ya casi nadie se acuerda de Popeye. Bueno,
Que necesitaba comer las espinacas. Bueno, ¿quiénes son las espinacas de esta proteína? El CAP. ¿Mm? El CAP está ahí, pero ¿está qué? Como CAP inactivo. ¿Sí? Obviamente, yo estoy simplificando, la cuestión es un poco más compleja. ¿Sí? Cuando esta proteína, ¿sí? El CAP, ¿sí? Engancha a quién? Engancha al AMP cíclico, ¿sí? Se activa. ¿Queda claro? ¿Sí? Le salen los músculos. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Es la proteína CAP ahora activa. ¿Sí? ¿Pero qué necesita para activarse? Necesita de nuestro amigo el AMP cíclico. ¿Queda claro? Entonces, la proteína CAP más el AMP cíclico es la proteína CAP activa. ¿Y entonces qué va a hacer esta proteína CAP activa? ¿Se acuerdan que no había transcripción aunque no estuviera el represor? Entonces fíjense qué es lo que va a pasar. Y acá terminamos con esto, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Qué pasaba con el represor? El represor estaba inactivo. ¿Por qué estaba unido a quién? Estaba unido a la lactosa. Entonces está como represor inactivo. Y ahora, ¿sí? Viene nuestro superhéroe. Acá está el promotor, el operador. ¿Sí? Va a venir nuestro superhéroe. Para convencer al ADN polimerasa de que ya está todo bien. Y todo esto gracias al AMP cíclico. Es decir, el AMP cíclico está diciendo, ¿sí? Activa la proteína CAP. Y la proteína CAP le muestra los músculos a la ARN polimerasa y la convence de que ya está todo seguro y bien. ¿Queda claro? Entonces la proteína CAP, ¿qué hace? Estimula, favorece la unión de quién? Del ADN pol. Ahí está el ADN pol y ahora sí va a venir acá y va a hacer la transcripción. ¿Queda claro? ADP puse. ADN polimerasa. ¿Queda claro? Entonces ahora el ADN polimerasa hace la transcripción. Entonces ahora hay transcripción. Entonces teníamos los gen Z, Y y A, ¿sí? Entonces vamos a tener el ARN mensajero. Entonces ahora finalmente hay transcripción. ¿Sí? Tiene que haber dos condiciones, si se fijan. ¿Qué es? El represor tiene que estar inactivo, represor más lactosa, o sea, necesitamos ¿de quién? Necesitamos del inductor. Y por otro lado, tiene que estar la proteína CAP unida al AMP cíclico. ¿Queda claro? ¿Sí? Es decir, levantamos el pie del freno y apretamos el acelerador. ¿Queda claro? Este es ¿qué? El estímulo positivo. Y este es ¿qué? El estímulo negativo que en este momento está levantado el pie del freno, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener un ARN mensajero policistrónico, donde de acá hasta acá está codificado Z, acá está codificado I y acá está codificado A. ¿Queda claro? Este es un ARN mensajero policistrónico. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces ahora hay traducción y de acá vamos a obtener, ¿sí? Las tres proteínas. Vamos a obtener, ¿a quién? Esperen que cambie el color. Vamos a obtener, ¿sí?
a la beta-galactosidasa, ¿a quién más? A la permeasa y a la, no importa, dibujemos lo diferente, y la acetilasa. ¿Queda claro? Entonces, esto va a cambiar, ¿qué? A la bacteria. Como ahora se produce la beta-galactosidasa, la permeasa y la acetilasa, ¿qué pasa con nuestra bacteria? Ahora va a haber, ¿qué? Un montón de beta-galactosidasa. ¿Ven? Rápidamente se empiezan a fabricar, ¿sí? Cientos, miles de ¿qué? De beta-galactosidasas. ¿Y qué? Decenas, cientos de permeasas. ¿Y eso está bien ahora? Sí, ahora está perfecto. ¿Por qué? Porque no hay glucosa, pero tenemos otro combustible. ¿Qué pasa con la glucosa? Hay poca glucosa, no hay glucosa. Entonces, ¿lo podemos usar? No. ¿Se siguen fabricando las permeasas de glucosa? Sí. ¿Se siguen fabricando las enzimas glucolíticas? Sí. ¿Por qué? Porque son genes constitutivos. ¿Queda claro? Eso está. Pero ahora, ¿qué pasa? Hay mucha lactosa. Entonces hay que aprovechar la lactosa como fuente de energía. Entonces la lactosa, ¿sí? Como no hay glucosa, recuerden que no tiene que haber glucosa, porque si hay glucosa, la bacteria ¿qué va a preferir? ¿Va a cambiar la glucosa por la lactosa, la bacteria? Si la bacteria tiene los dos, No, siempre va a preferir ¿qué? La glucosa. la glucosa. Claro, es como si yo tengo gas en el auto. Voy a preferir usar el gas, ¿sí? Porque la glucosa es mucho más barata, ¿sí? Entonces, una vez que entra la lactosa, ¿qué pasa con la beta-galactosidasa? La transforma, ¿sí? ¿Está claro? La divide, la parte en dos a la lactosa, ¿eh? Eso ya lo vimos. Para que se pueda usar como fuente de energía, ¿no? Una vez que la lactosa entra, ¿eh? Ya sabemos qué es lo que ocurre, ya lo expliqué eso. ¿Está? Entonces, fíjense, la bacteria cambia completamente, ¿sí? Fíjense cómo era antes. Antes, ¿había permeasas? No, prácticamente no había. ¿Había beta-galactosidasa? No. ¿Queda claro? Entonces, el operón LAC acá está inactivo. ¿Sí? No hay ARN mensajeros y no hay proteínas, entonces prácticamente. Lo poquito que hay es porque hay muy poca transcripción. Siempre hay transcripción, pero muy poca. Pero yo eso lo puedo multiplicar por 10, por 100. ¿Sí? ¿Queda claro? Y eso es lo que hago activando el operón LAC. Este es el operón LAC activo. ¿Sí? Entonces tengo mucha más permeasa y muchísima más beta-galactosidasa. Entonces la bacteria puede usar eficazmente la lactosa como fuente de energía. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Sí? Entonces tenemos, ¿ven? Entonces tienen que acordarse, pueden hacer un cuadrito para acordarse de todo. El operón LAC, ¿sí? Entonces ahí ponen todas las características. Es un operón de tipo anabólico o catabólico. Bueno, es un operón de tipo catabólico, porque lo que uno se tiene que fijar para saber si es un operón anabólico o catabólico es ver lo que hacen las enzimas. ¿Y qué hace la beta-galactosidasa? ¿Degrada o sintetiza? La beta-galactosidasa degrada. ¿Y después qué se hace con la glucosa? ¿Sí? ¿Queda claro? Es decir, la lactosa
se degrada ¿en qué? En galactosa más glucosa. Esto me termina dando dos glucosas que van a glucólisis. O sea, todo va a degradación. La beta-galactosidasa degrada y después la glucosa que se obtiene va a glucólisis. Entonces es catabólico, porque el objetivo es poder utilizarla como fuente de energía. La lactosa es un combustible, los combustibles se degradan. La lactosa es un combustible. ¿Queda claro? Y finalmente va a ir a ¿qué? A degradación. Primero, obviamente, tiene que pasar por el paso de la beta-galactosidasa. Bueno, de esa forma, entonces, se acuerdan que es un operón catabólico, el operón LAC. ¿Qué más? Es un operón reprimible. ¿Por qué? Porque tiene un represor activo. ¿Queda claro? Es un operón inducible. ¿Por qué? Porque hay un inductor, o sea, que es la lactosa, que inhibe ¿a quién? ¿Sí? Lactosa más represor activo se transforma en un represor inactivo. ¿Queda claro? Es inducible. Y después tiene una forma de ¿qué? De control positivo que, bueno, ahí fíjense cómo está en el apunte, ¿sí? Tiene una forma de control positivo que es la estimulación, ¿no? a la transcripción, que está dado por la proteína CAP, que sería el acelerador, ¿se acuerdan? Para que se acuerden del auto. Recuerden, un auto, tengo ¿qué? Tengo el freno. ¿Quién representa acá el freno? El represor. ¿Y quién es el acelerador? Esa es la forma de controlar el auto, ¿no? El acelerador es el CAP más el AMP cíclico. ¿Sí? Pero ¿cuándo tengo AMP cíclico? Recuerden que tengo AMP cíclico, tengo mucho AMP cíclico, solo cuando hay poca ¿qué? Glucosa. O sea, se acelera solamente cuando hay poca glucosa. Y el freno lo tengo que sacar. ¿Y cómo se saca el freno? ¿Sí? ¿El freno cómo se saca? Tiene que venir la lactosa, el inductor, para que se transforme en el represor inactivo. ¿Queda claro? Entonces necesito de las dos cosas. Necesito CAP más AMP cíclico, que es el acelerador, y levantar el freno es el represor inactivo, o sea, necesito del LAC. O sea, necesitamos que haya lactosa, necesitamos que haya lactosa, y necesitamos que haya ¿qué? Poca glucosa. De esa forma el auto arranca, si no, no arranca. Se necesitan las dos cosas, ¿queda claro? Levanto el pie del freno y aprieto el acelerador. Entonces ahí arranca. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí o sí necesito esos dos pasos. Necesito el CAP más el AMP cíclico, que es el acelerador, y el pie levantado del freno es el represor inactivo. ¿Queda claro? Entonces el control positivo es el CAP más AMP cíclico. ¿Cuándo se logra el AMP cíclico? ¿Cuándo tengo AMP cíclico? Cuando tengo poca glucosa. ¿Queda claro? ¿Y cuándo tengo LAC? Cuando tengo mucha lactosa. ¿Se entendió? Eso, generalmente lo que preguntan son cosas sencillas, ¿sí? Preguntan la función de la lactosa, lo que no se pueden olvidar, lo remarco. La lactosa es el inductor, ¿sí? Que el operón LAC es un operón catabólico, eso también suelen preguntarlo. ¿Y qué preguntan menos? Preguntan menos lo del control positivo. ¿Está bien? Pero para entenderlo bien, ¿sí? Este es un tema que van a tener que ver un par de veces seguro, ¿no? Tienen que acordarse de todo. ¿Queda claro? Yo creo que un buen ejemplo que les puede resultar es lo del autito. Para que el auto arranque necesitamos dos cosas, ¿sí? Levanto el pie del freno
Para eso, recuerden que es esto, es el represor inactivo, y el otro es acelero. ¿Qué es el acelero? Es el CAP más el AMP cíclico. Si no, no arranca. Arrancar, ¿qué sería? Operón LAC activo. ¿Estamos? ¿Sí? Si no, está inactivo. ¿Cuándo voy a decir que el operón LAC está reprimido? Cuando hay un represor activo. Operón LAC reprimido. ¿Estamos? Bueno. El otro operón es mucho más fácil, es el operón triptofano. Ya que estamos, lo doy. ¿Sí? Total, es muy cortito lo que tienen que saber. ¿Se entendió? ¿Dudas? Bueno, el operón triptofano, o triptófano, es un operón, ¿sí? No tenemos que saber todo el operón triptofano, por suerte, ¿sí? Tenemos que saber algunas cosas. Profe, lea. Es la misma, disculpen, es la misma CAP que protege. No, no tiene nada que ver. El CAP, ¿sí? Hay muchas cosas que se llaman CAP. ¿Queda claro? Ojo con eso. El CAP es como que se quedaron sin siglas y de todo le ponen CAP. Bueno, el CAP puede ser el capuchón. En el extremo 5'. Esto es un nucleósido. ¿Queda claro? No tiene nada que ver. ¿Sí? 5' del ARN mensajero eucarionte. No tiene nada que ver. Porque es un nucleósido. Es la 7-metilguanosina, ¿se acuerdan? Bueno, ¿sí? Es algo que ya explicamos. En cambio, este otro CAP es una proteína también. ¿Queda claro? Proteína activada por catabolito, que se unía al AMP cíclico. O sea, no tiene nada que ver. ¿Queda claro? ¿Sí? Y después va a haber otro CAP más, que es la... me olvidé. Que es el... ahí está. Complejo promotor de la anafase, que es algo que después vamos a ver. ¿Sí? O sea, son tres cosas diferentes. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, son cosas diferentes, no se las mezclan. Recuerden que acá hay que compartimentalizar bien. Una cosa es transcripción, otra cosa. Fíjense, vamos sumando temas, ¿no? Yo para que se vayan dando cuenta. Una cosa es replicación, otra cosa es transcripción, y van poniendo todas las características, ¿sí? Háganse unos cuadros bien grandes, agarran unas hojas grandes, ¿sí? Acá en la replicación ponen los pasos, las enzimas, hacen el dibujito de la burbuja, hacen el dibujito del trombón, ¿sí? Hacen los dibujitos que se van acordando, todo lo que vimos. En la transcripción hacen lo mismo, ¿sí? Hacen la burbuja de replicación, pero acá va a salir el ARN mensajero, ponen las enzimas, ponen todo lo que se acuerdan, todo lo que saben de la transcripción, y después van a hacer lo mismo para la traducción, hacen sus dibujitos de los pasos. ¿Queda claro? Cosa de no confundírselos. Y si tienen los dibujos en los cuadros, es mucho más fácil. Y ahora tienen que sumarle ¿qué? Regulación de la transcripción. ¿Sí? Y lo van a tener separado, procariontes y eucariontes. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo para que se vayan acordando, Bueno, entonces el operón triptofano y ya terminamos. Entonces el operón triptofano, ¿sí? Es un operón que también tiene una región
promotora y una región operadora. Bueno, en algún lado leí que tenía 7 genes, en otro lado el apunte dice 5 genes, así que bueno, quedémonos con lo que dice el apunte, ¿sí? 5 genes, no importa, no tienen que saber los nombres, lo importante como siempre es reconocer que este operón triptofano tiene una zona reguladora, que está formado por el promotor y el operador, y una zona de genes estructurales, ¿sí? Que están controlados todos por la misma región promotora. ¿Queda claro? Bueno. Lo que tiene el operón triptofano es, si hacemos el cuadrito nuevamente, es que la diferencia fundamental con el operón LAC es que es un operón ¿de qué tipo? Anabólico. Entonces eso es clave para acordarse. ¿Sí? Es un operón anabólico, o sea, que sirve para sintetizar algo. ¿Para sintetizar qué? Triptófano. ¿Qué es el triptófano? El triptófano es un aminoácido. Es un aminoácido. ¿Queda claro? Que si se fijan, se necesitan que cuando el operón triptofano está activo y se hace transcripción, se forma un ARN mensajero policistrónico que va a tener, ¿qué cosa? Codificadas 5 enzimas. 5 enzimas. Entonces hacemos transcripción, que es carísimo. ¿Sí? Porque tenemos que fabricar este ARN mensajero enorme. Y para la bacteria es más caro aún, ¿no? Porque recuerden que las bacterias, comparativamente, ¿sí? Tienen solamente 20 minutos para poder dividirse, ¿no es cierto? En promedio. Bueno, después hacemos traducción de ese ARN mensajero. Entonces van a salir, ¿qué? Tienen que salir 5 enzimas diferentes. ¿Sí? ¿Queda claro? Las hago diferentes. ¿Sí? 5 enzimas diferentes. ¿Queda claro? ¿Sí? Y estas 5 enzimas diferentes, ¿para qué sirven? Estas 5 enzimas diferentes, ¿qué es lo que hacen? Hacen la síntesis del triptofano. ¿Queda claro? ¿Sí? Agarran ¿qué? Un sustrato, llamémoslo qué sé yo, llamémoslo sustrato A. Ese sustrato A lo transforman en B. A B lo transforman en C. A C lo transforman en D. D lo transforman en E. Y la última enzima, finalmente llegamos al triptofano. ¿Queda claro? Entonces, estas 5 enzimas se ocupan de 5 pasos para transformar un sustrato en el triptofano. ¿Qué es el triptofano? Es un aminoácido. Por lo tanto, ¿para qué lo vamos a usar? Bueno, las bacterias lo usan básicamente para la síntesis de proteínas. Y también sirve, por ejemplo, en los animales, bueno, ya no son procariontes, ¿no? Pero el triptofano es precursor de neurotransmisores, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? En este momento no me acuerdo si las bacterias lo usaban para algo más, pero es muy probable que aparte de ser un aminoácido que sirve para la síntesis de proteínas, tenga otras funciones. ¿Está claro? Pero acá lo que más me importa es que es un aminoácido y lo necesitamos para la síntesis proteica. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, fíjense, fabricar triptofano desde un precursor que no sé cuál es, no me acuerdo en este momento, ¿sí? Desde un precursor, fabricar triptofano es algo complejo. Primero tenemos que fabricar un gran ARN mensajero, ¿sí? Tenemos que fabricar este ARN mensajero y luego tenemos que hacer la traducción, que a su vez gasta un montón de energía. Todo esto es consumo de energía. ¿Estamos? ¿Sí? La transcripción necesita un gran aporte de energía y la traducción necesita un gran aporte de energía. Muy bien. Y es complicado, ¿no? Son 5 enzimas, 5 pasos, para poder fabricar el triptofano. Muy bien. Yo soy una bacteria, imaginemos. Y donde vivo, puede ser en el suelo, en el agua, ¿ven? Soy una bacteria. Estoy feliz con mi vida de bacteria y en el medio hay triptofano. Estoy recibiendo el triptofano desde afuera. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? No sé.
hay hongos, o yo soy una bacteria, se murió un pececito, pobre pececito, estiró la pata con la contaminación, con lo que fuera, o es viejo, o vivo en el suelo, eso si soy una bacteria, por ejemplo, que vive en una laguna, o si vivo en el suelo, ¿sí? Una plantita, ¿ven? Acá estaba la plantita contenta, ¿sí? Y la plantita se muere, también estiró la pata, las hojitas, ¿no? Y esto va al suelo. Entonces los hongos y las bacterias, ¿sí? Como ven, tienen fuentes de triptofano, ¿eh? O lo que fuera, qué sé yo, un ratoncito que palmó, ¿eh? ¿Queda claro? Acá está el esqueleto del pobre, el cráneo, el esqueleto del pobre ratoncito, la colita. Entonces también son fuentes de triptofano, porque todo esto, las plantas, los peces, todo lo que se muere, todo tiene proteínas y eso es degradado y puede ser una fuente de triptofano, ¿de acuerdo? O soy una bacteria que, parásito, soy un parásito, estoy provocando una infección y vivo adentro de las hojas, vivo adentro del infecto. ¿Queda claro? ¿Sí? La cuestión es que esta bacteria está recibiendo triptofano. Entonces, ¿qué les parece? ¿El operón triptofano estará activo o estará inactivo? Estoy recibiendo triptofano de arriba. Inactivo. ¿Eh? Puede estar inactivo. Claro, ¿está activo o está Que no inactivo? necesita hacerlo. Claro, no necesita fabricarlo. ¿Sí? Si vos estás recibiendo algo gratis, ¿para qué voy a gastar esta enorme cantidad de energía? ¿Queda claro? Entonces el operón triptofano va a estar inactivo. ¿Queda claro? Es decir, va a estar reprimido, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Queda claro? En cambio, imagínense otra vez a nuestra bacteria. ¿Necesitan triptofano las bacterias? Claro que sí, porque tienen que hacer ¿qué? Síntesis de proteínas. Y es un aminoácido. Ahora miren a nuestra bacteria. ¿Parece feliz? ¿Hay triptofano? ¿Qué está pensando la bacteria? ¿Hay triptofano? Acá estaba lleno de triptofano. En cambio acá hay muy poca concentración de triptofano. Hay muy poco triptofano. Entonces, si no hay triptofano, ¿sí? ¿Puede haber síntesis de proteínas normal? No, va a estar disminuida o va a estar muy baja. Está alterada la síntesis de proteínas. Entonces no hay triptofano. Entonces, ¿qué hay que hacer con el operón triptofano? Se va a cortar. Ya termino igual. Entonces el operón triptofano, ¿sí? Va a estar ahora, lo vamos a activar. Bueno, ¿y cómo se activa el operón triptofano? Es muy sencillo, ¿sí? Entonces el operón triptofano tenemos el promotor, el operador y los 5 genes. 1, 2, 3. Entonces, ¿qué ocurre acá? El represor es un represor inactivo, eso es lo que se tienen que acordar. Es un represor inactivo. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Está reprimiendo? No. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cómo cambia esta situación? Cuando hay triptofano, entonces acá no hay triptofano. Entonces, cuando hay triptofano, ¿sí? No hay triptofano. Entonces el represor es inactivo. Entonces, hay transcripción. ¿Sí? Ven que acá lo estamos simplificando, ¿no? Hay transcripción. No hay triptofano, hay transcripción. Entonces el operón LAC va a estar activo. ¿Sí? Acá voy a trazar una raya. Esa es la primera situación. No hay triptofano. Entonces tiene que estar el operón LAC activo. ¿Por qué? Porque se trata de un represor inactivo. En cambio, cuando hay triptofano, ¿qué es lo que pasa?
Cuando hay triptofano, hay mucho triptofano, ¿me conviene tener el operón LAC activo? No. Entonces, cuando hay triptofano, el triptofano se une al represor y lo activa. ¿Ven? Este represor estaba pobre como, dormido. ¿Ven? En cambio, este ahora se activó. Es el malo. Este es el represor activo. Entonces, ¿cómo actúa el triptofano? El triptofano actúa como correpresor. Entonces, ¿qué hacen? Se unen al promotor y el operador. ¿Ven? Acá está el represor. Tiene unido el triptofano. Y ahora es un represor activo. ¿Ven? Y entonces no hay transcripción. ¿Queda claro? O sea, el triptofano bloquea al operón triptofano. Y es lógico, porque si hay triptofano, no necesito las enzimas para fabricarlo. ¿Se entiende? Esa es la verdadera, la cuestión fundamental. Entonces, del operón triptofano, ¿qué se tienen que acordar? Que es un operón anabólico, que tiene un represor inactivo. ¿Sí? ¿Queda claro? Que el triptofano actúa como correpresor. ¿Sí? Entonces, el triptofano más el represor inactivo forman ahora el represor activo. ¿Queda claro? O sea, el triptofano bloquea, ¿sí?, a su propio ¿qué? A su propio operón. ¿Queda claro? ¿Sí? Eso es todo lo que tienen que saber del operón triptofano. Después vayan y fíjense bien en los cuadros, porque ya se va a cortar, ¿sí? En los cuadros que hay en el apunte. Bueno, chicos, dejamos acá, ¿sí? Entonces terminamos con regulación en procariontes. La próxima clase vemos regulación en eucariontes, ¿sí? ¿Cuántas clases nos quedan? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo tienen el examen? ¿El 10? Bueno, por ahí vamos a poner alguna clase extra, ¿sí? Ahora sí, porque voy a necesitar una o dos clases más. Pero lo arreglamos la semana que viene, ¿sí? Le digo a la gente que cursa los martes y ustedes se avisan por WhatsApp, lo más probable es que ponga el miércoles, ¿sí? Una clase extra. ¿Listo? ¿Quedamos así?